Gracia y paz, hermanos. Amén. Esta mañana pues doy gracias a Dios primeramente porque Él permite que pueda estar al frente de ustedes, y como ya lo decía el hermano en su oración, de que no sea un conocimiento humano, sino que verdaderamente el Espíritu de Dios pueda ser manifiesto esta mañana. Sabemos que todos nosotros tenemos quizás una manera diferente de entender el Evangelio, pero el fin es el mismo. Quizás yo de una forma, como decía Pablo, tosca, yo expreso el Evangelio, pero el fin es el mismo. Esta mañana quiero que podamos nosotros, a la luz de la palabra, qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos de que Dios nos pide muchas cosas, pero realmente Él nos pide nada más una cosa: que le demos su culto racional, un culto justo, un culto verdadero, un culto que lo dejó Él ya plasmado en su inspiración. Pero nosotros muchas veces pensamos que venimos el domingo a darle el culto a Dios, y nos reunimos, y no estoy diciendo que eso sea malo, porque dice que donde 2 o 3 congregados estén en su nombre, ahí está Él. Pero también dice de que debemos de congregarnos. Pero ¿será ese el culto que Dios verdaderamente nos está pidiendo a cada uno de nosotros? ¿Será que el culto que dicen las personas que realmente el Evangelio todavía no ha llegado a su vida, dice, el domingo es para darle el culto a Dios? ¿Será que eso nos está pidiendo Dios? Qué bonito estuvo el culto hoy. ¿Será que eso es el culto que Dios está pidiendo? ¿Será que el culto que Dios nos está pidiendo es que vengamos nosotros, nos sentemos 2 horas, 3 horas, y luego salgamos por la puerta y vamos a hacer nuestra vida cotidiana? ¿Será que ese es el culto que Dios nos está pidiendo? ¿Será que el culto que le vamos a dar a Dios es que vengamos y que cantemos, que vengamos y que oremos? ¿Será ese el culto que Dios nos está pidiendo? Cada uno de nosotros teníamos que preguntarnos y preguntarle a Dios. Y por eso allí era bien certero y le decía: examíname, a ver si hay iniquidad en mí. Y si la hay, entonces le decía: vuélveme al camino de la vida eterna. ¿Cuál es el culto que nosotros estamos dando a Dios? ¿Cuál es el culto que Dios nos ha pedido? Vamos a ir a Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Y nosotros estamos los días jueves, estamos escudriñando Romanos. Y lo manifesté cuando dije: hoy vamos a estudiar la carta de Romanos. Pero al final que terminemos esta carta de Romanos, ojalá el Espíritu de Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Entonces leemos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primeramente nos está diciendo Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Será que nosotros venimos todos los domingos y Dios nos está pidiendo que vengamos todos los domingos y que vengamos y que presentemos ese sacrificio del cuerpo con vida aquí en esta casa de oración? Vuelvo y digo, no estoy diciendo que no lo vamos a reunir, ¿cómo no?
Pero Él nos está pidiendo a nosotros ese culto justo. Pero ese culto justo que Dios está pidiendo de nosotros es si verdaderamente el Evangelio ha sido revelado a cada uno de nosotros. Pablo ya decía en los Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es el culto que Dios le está pidiendo? Hacía un hermano el domingo anterior un recuento y decía él, ¿cuántos segundos tiene un minuto? ¿Cuántas, decía, minutos tiene una hora? Y así el recuento, y llegábamos hasta el año. ¿Será que Dios quiere y el culto que Dios está pidiendo a cada uno de nosotros solamente es el domingo? ¿Será que Dios nos está diciendo que nosotros venimos 3-4 horas el domingo y ya le dimos el culto a Dios? Y ya lo vamos conformes y le dimos el culto a Dios. Yo decía algo y lo digo, hermano, es que usted tiene que acostarse con el Evangelio, levantarse con el Evangelio, dormir con el Evangelio, ir a su trabajo con el Evangelio, subirse al microbús con el Evangelio. Es que eso, si yo tengo la vida de Cristo, ¿qué tiene que ser manifiesto en mí? Es Cristo, el Evangelio. Es que ese es el culto que Dios quiere. Pongo un ejemplo. Y siempre ponemos ejemplos como para los varones, pero hoy lo vamos a poner para las hermanas. Haga usted este ejercicio. En una bolsita meta agua, ¿verdad? Del chorro o del garrafón, donde sea, meta el agüita y haga 2 bolsitas y enumérelas, bolsita 1 y bolsita 2, y métalas a congelar al friso. El día de mañana usted la saca, le quita la bolsita y las 2 las deposita, las 2 bolsitas en un solo tarro y déjenlas que se descongelen. Y cuando ya estén hecha esa agua, ¿será que usted tiene la capacidad de decir, esta agua era de la bolsa 1 y esta agua era de la bolsa 2? Ya que todo se fusionó y no hay cómo poder nosotros determinar cuál poco de agua era de la bolsa 1 y cuál era de la bolsa 2. Entonces, si usted ya fue absorbido por el Evangelio, entonces, ¿será que la gente tiene que ver a Julio? ¿O tiene que ver el Evangelio? Y de esa única manera es como yo le puedo dar el culto que Dios me pide a mí. Pero si yo ahora estoy reunido aquí, digo por tercera vez, no estoy diciendo que no sea incorrecto, no, eso es bíblico. Pero ¿qué pasa conmigo el lunes? O no lo llevemos el lunes, llevémoslo otro rato. ¿Quiénes están pensando que otro rato podemos ir a la feria? Después que salgamos de aquí, vamos y descansamos un rato en la casa y vamos y nos vamos para la feria. ¿Será que le podamos dar un culto correcto a Dios? Entonces, el culto no es la reunión que nosotros tenemos, sino es la comunión que podemos tener con Dios. Ese es el culto que Dios nos está pidiendo. Pero ¿cómo voy a tener yo una comunión con Dios si el Espíritu de Dios no está en mí? Si la revelación que yo tengo, y yo puedo hablar que Jesús es el Cristo, y puedo manejar bien el tema que Jesús es el Cristo, rey, sacerdote y profeta, pero nada más lo puedo tener como un conocimiento humano. Por eso en la declaración que hizo Pedro, ¿cuál fue la respuesta del Cristo? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces quiere decir que el Evangelio que Jesús es el Cristo también puede ser revelado por un humano. ¿Cuál revelación es la que nosotros tenemos? ¿La que nos ha revelado la carne y la sangre, o una revelación
directa del Padre hacia nosotros. Si nosotros no tenemos una revelación directa del Padre, entonces nosotros no le podemos dar el culto racional que nos pide. Es que si a mí no me reveló el Evangelio directo el Padre, yo no puedo ser bienaventurado. Yo no puedo ser sembrado en la roca. Es que yo no puedo ser iglesia. El trato que le dio después que Pedro dio esa revelación fue individual. Le dijo que le iba a dar a él, no le dijo a todos. No se lo dijo a todos. Solo se lo dijo a uno. Porque ese uno era el que había recibido la revelación directa del Padre. A él iba a dar las llaves. En la declaración que él había hecho, allí iba a fundar quién era la iglesia que él estaba sembrando en ese momento, en esa declaración. A Pedro nada más. Por eso le dice más adelante y les prohíbe a ellos y les dice que no fueran a hablar que él era el Cristo. Porque los otros 10 o los 11, ¿qué es lo que ellos tenían? ¿Una revelación o un conocimiento? Porque habían oído que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que el Cristo le había dicho lo que le había dicho Pedro. Ellos solo habían oído. A ellos no se les había revelado el Evangelio. ¿Cuál es el culto que yo y usted le están votando a Dios? ¿Es el culto que nos pide o es un culto todavía humano? Dice el segundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que si yo estoy pensando que yo le estoy dando un culto correcto a Dios, que no estoy pensando solamente en las cosas de la tierra. Solo estoy pensando en mí, solo estoy pensando en mi trabajo, solo estoy pensando en mi posición. Entonces yo estoy dándole un culto correcto a Dios o me estoy dando un culto personal para yo sentirme bien. Porque Él es claro y dice en 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, estamos arruinados. En esta vida, es que si usted le va a dar un culto correcto a Dios, no tiene que ser aquí en esta vida, no tiene que ser algo externo suyo, sino tiene que ser algo interno, tiene que ser algo espiritual. ¿Por qué Adán le podía dar ese culto perfecto a Dios? Porque él era un ser espiritual. Entonces, si nosotros no alcanzamos esa espiritualidad, entonces no le podemos dar el culto correcto a Dios. Por más que hagamos, por más que pensemos y por más que pataleemos. Es que tenemos, por eso le dijo allá a la samaritana que buscaba, y eso lo van a explicar en otros sermones, hermanos, dice que buscaba adoradores, le dijo. Oiga, adoradores en espíritu. Es que solamente si somos espirituales le podemos dar el culto correcto a Él. Entonces nosotros tenemos que pelear esa buena batalla para alcanzar la imagen de Dios, y entonces de esa manera yo le puedo dar el culto que Él me está pidiendo. Es que si yo no alcanzo la imagen de Dios, yo no puedo adorar a Dios, yo no puedo darle el culto correcto. Por eso nosotros, creo que hace una semana, creo que como que se los ha sentado más, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo? Porque yo no lo puedo ver a usted. Yo me tengo que ver yo, mi relación con Dios. ¿Cuál espíritu tengo yo?
¿Sigo teniendo el mismo espíritu de error o verdaderamente tengo el espíritu de Dios? Pero soy yo. Usted tiene que pensar lo mismo. Pero muchas veces hemos estado diciendo que tenemos la revelación y vamos a llegar a un verso más adelante donde realmente los tenemos que desnudar y tenemos que ver dónde estamos y si verdaderamente le estamos dando el culto que Él nos pide. No tenemos que ser conformes. Él dice en el primer verso dice santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo y agradable a Dios. ¿Cómo es la única manera que yo puedo agradar a Dios? Volviendo a la imagen que se perdió. Es que solamente así yo puedo agradar a Dios. Cuando yo recobro lo que perdí y Él vino a hacer ese sacrificio para acercarme otra vez y que yo vuelva a cobrar y vuelva a tener aquello que tuve al inicio. Pero ¿para qué Dios lo ha revelado su evangelio? ¿Para qué Él escribió, siempre lo digo, 66 libros y usó a más de 40 hombres para escribir esto? Nada más para que nosotros verdaderamente le pudiéramos dar la adoración que Él quiere, la adoración que Él nos pide a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la adoración que Dios nos pide? Que vengamos los domingos 4 horas y otras 4 en la tarde. ¿Esa es la adoración que Dios nos está pidiendo? ¿O que su vida y mi vida realmente sea absorbida por el evangelio? Amén. Es que yo no puedo absorber el evangelio. Es que es Él el que tiene que absorberme a mí. Es que es Él en mí. Pero la pregunta, ¿será cierto, Julio, que Él ya está en vos? ¿Será que ya no queda pero ni una punta de tu pelo o de tu planta de pie descubierta? ¿Será que está revestido verdaderamente de Cristo? Y si fuera así, entonces yo tengo que vivir todo el tiempo por Él. Pero yo sigo viviendo por mi negocio. Yo sigo viviendo por mis hijos. Yo sigo viviendo por mi esposa. Yo sigo viviendo por mi familia. Entonces, ¿será que los apóstoles, cuando recibieron aquel poder en Hechos 1:8, siguieron con su vida normal? El hermano explicaba, ¿verdad? Y decía, ¿de dónde los trajo? Estaban pescando. Vienen ellos y retornan a lo mismo, pero viene el Cristo y los vuelve a tomar. Y de ahí, de ese momento para allá, los apóstoles cambiaron. Los apóstoles ya no fueron los mismos. Entonces usted y yo somos discípulos de Cristo y vamos a hacer ese gran número, ¿verdad? Y vamos, que los apóstoles de Cristo y somos reyes, sacerdotes y profetas. Pero yo sigo viviendo para mí. Pero yo sigo teniendo una cuenta en el banco, algo jugosa, ¿verdad? Para mí. Pero yo sigo incitando a mi hijo a que termine su estudio, ¿verdad? Pero me subo al púlpito y empiezo y digo de que el Cristo venga en mi día. Ah, pero yo a mi hijo no estoy. Ya no estoy casi escribiendo en la Universidad Nacional de Hipote. Y estoy diciendo que Cristo venga en mi día. Y entonces, ¿cómo es ese contraste en nosotros? ¿Cómo es eso en nosotros si yo estoy diciendo que el Cristo va a venir en mi día, pero estoy preparando? No, tengo que, mira, tenemos una casa, tenemos que ver cómo hacemos para conseguir otra, porque son 2 hipotes, ¿verdad? Entonces, ¿será verdad que el Cristo ya me absorbió a mí? Y yo estoy pensando nada más en el Cristo y estoy instruyendo a mis hijos en el Evangelio. O sea, y lo digo por mí.
cada uno de nosotros debemos de preguntarnos, ¿realmente el Evangelio ya me absorbió? ¿Realmente el Evangelio ya me inundó? ¿Realmente el Evangelio ya está en mí y Julio ya no existe más? Es necesario, dijo aquel hombre, ¿verdad?, que yo mengue para que él crezca. ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad nosotros de decir, es necesario que Julio desaparezca y que el Evangelio esté en él? Y que ahora todo lo que yo lo hago por el Evangelio y para el Evangelio, vivo para el Evangelio. Es que ese es el culto que Dios quiere. Es que eso es el culto que Dios nos está exigiendo. Pero dice Isaías 43:7. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas. ¿Será que esto está pasando en nosotros? ¿Será que estamos diciendo que el Evangelio se lo reveló y ahora yo soy hijo de Cristo? Entonces, ¿para qué Él me creó a mí? ¿Para qué? ¿Para seguir glorificándome yo mismo? Él es claro y dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, para gloria de Él. No para mí, no para usted, para gloria de Él. Si Él nos reveló el Evangelio, es para gloria de Él. Pero sí, y sigue diciendo, los formé y los hice. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas que publicarán. ¿Para qué? Si somos un pueblo de Dios, entonces tenemos que testificar el Evangelio. Es para lo único que los escogió. Dije a un inicio que soy un poco, dicen por ahí que soy radical, pero es que es así. Miren, hermano, realmente voy a hacer una pregunta y contéstela usted solo. Realmente los amamos entre nosotros, este poquitito de hermanos que estamos aquí. ¿Qué son? ¿Cuántos? 20. ¿Los amamos, hermano? ¿Existe verdaderamente el amor de Dios en nosotros? Porque si verdaderamente el amor del Cristo estuviera en mí, entonces si yo veo que usted está haciendo algo incorrecto, yo tengo que corregirlo. Tenía yo, he dicho siempre, odiarlo tanto, pero odiarlo tanto, que si yo lo veo que usted va en el camino incorrecto, no decírselo. Ahora démosle vuelta. Si ustedes me ven a mí que voy en el camino incorrecto, me tienen que odiar tanto para no decirme, mire hermano, que esté equivocado. Pero no es mi conocimiento, ¿verdad? Usted está equivocado y vengo a la Escritura. Mire, así es. Pero ni eso está en nosotros. Ni el amor, nosotros que somos pocos, ni el amor perfecto del Cristo puede estar en nosotros. ¿Será que de esa manera podemos darle un culto racional a Dios? No. Tenemos que amarlo. Pero oigan, en la Escritura vemos nosotros, hay muchos ejemplos, pero voy a tomar dos, que muchas personas, grandes hombres, voy a decirlo así, en la Escritura, que le dieron el culto equivocado a Dios. Y en uno de esos tenemos a Caín, ¿verdad? Caín, es mentira que le fue a adorar a Dios y llevó las frutas o lo que sea podrido, no, es que él llevó lo mejor, pero es incorrecto. Él llevó lo mejor que él había cultivado. Si dicen que las 3 uvas costaban llevarla, imagino yo que se llevaba una jícama, ¿verdad?
tenía que ser una grandota, pues. ¿Ya? Pero era equivocado, porque él no estaba pidiendo eso. Pregunto, ¿qué culto le estamos dando? Veamos los hijos de Aarón. Habían 2 hijos de Aarón, ¿verdad? ¿Qué es lo que le llevaron? Fuego extraño, dice. Es que ellos estaban llevándole algo, pero era lo incorrecto. Él, ¿le estamos dando el culto correcto nosotros a Dios? Todos nos tenemos que preguntar eso. ¿Le estoy dando el culto correcto yo a Dios? Y vemos a estos hombres que perdieron ¿qué? Su vida. Pero ahora nosotros, si nosotros estamos llevando el culto incorrecto a Dios, entonces hoy tenemos oportunidad de enderezar el culto que Dios nos está pidiendo. Y vamos a ver cuál es el culto al final que Dios nos está pidiendo. ¿Cuál es el verdadero culto? Siempre lo he repetido varias veces. ¿Cuál es el verdadero culto que Dios nos está pidiendo? Y dice que por eso hablábamos a un principio y hablábamos acerca de Juan 4, 24. Y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que volvemos otra vez a lo que dijimos, ¿no? Tenemos que tener el espíritu de Dios para poder dar el culto correcto. Si yo tengo un espíritu de error, ¿qué culto le voy a dar a Dios? Pues lo que dio Caín, lo que dio los hijos de Aarón. Y al final yo voy a perder mi vida. Pero nosotros sabemos en Romanos, ¿verdad? En Romanos, el versículo que podemos nosotros bien de memoria, Romanos 8:14, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros lo ponemos eso como con conocimiento, ¿verdad? Si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces quiere decir que eso me está dando a entender que yo soy hijo de Dios. Entonces yo le estoy dando un culto correcto a Dios. Y dice que también ahí en Romanos habla que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Entonces yo le estoy dando un culto correcto a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Verdad que sepa? Va. Entonces hoy quiero que vayamos a Isaías 29:3. Hoy sí un despacito porque hoy pueden pasar hasta la 1 a 1. No hay problema, hermano. Entonces, quiero que nos leamos, hermano, por favor. (29:13) creo que es eso. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su rayo me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Y ahí entramos en el pleito, ¿verdad? No es que así es, ¿no? Porque fíjense que mi pastor así lo hacía, ¿verdad? Entonces yo tengo que seguir la línea de la doctrina que trae. Y seguimos en un gran montón de mandamientos enseñados por hombres y los tenemos todavía. De esa manera yo le puedo dar un culto racional, un culto justo a Dios, cuando lo que yo he aprendido es de un hombre. Busco adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Dije, la próxima predicación el hermano va a explicar ese verso. Es que tengo que tener el espíritu de Dios, pero el correcto, porque hay un espíritu que no es correcto, ¿va? Y yo puedo pensar que es el espíritu de Dios el que está gobernando mi vida, pero es el espíritu incorrecto. Entonces yo no le puedo dar ese culto correcto a Dios. Marcos 7:6. Marcos 7:6, respondiéndole, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías
como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, leímos en Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿O no estamos honrando nosotros al Cristo? Jesús es el Cristo, el verdadero rey, el verdadero profeta. ¿Y dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Y viene el versículo que últimamente nos ha movido, ¿verdad? Jeremías 12:2. Jeremías 12:2. Este versículo sí es. Está en la Biblia, hermano, búsquelo porque ahí está en la Biblia, para que no vayan a decir que estamos inventando. Dice Jeremías 12:2, los planté y echaron raíces. Oiga, los planté, echaron raíces, crecieron, dieron fruto. Cercano estás tú en su boca. No le faltó nada. Se la podía bien la escritura. Se podían ver. Ah, mira, aquí está el rey. Ah, mira, aquí está el profeta. El Cristo. ¿Qué significa Jesús? Y lo manejamos bien. Y lo expresamos bien. Y persuadimos a cualquiera. Y cualquiera cree. Y dice que de verdad que este sí es el evangelio que me han traído. Pero ¿qué dice el Señor? Pero lejos de sus corazones. Pero lejos de sus corazones. Los planté. Yo le revelé a mi hijo. Echaron raíces. Mira, este hermano, lo insultan, lo echan y lo hacen. Y ahí está, mire. No se vale, hermano. ¿Verdad? Lo sacaron de la iglesia, lo dejaron por allá que no se subiera a un carro y no le hicieron un pedazo. Pero el hermano está firme. ¿Verdad? Echó raíces el hermano. Y mire los frutos, hermano. Si él va a predicar allá, predica aquí, y hasta los frutos. Pero ¿qué dice el Señor? Hiciste todo esto, hijo, pero tu corazón nunca estuvo conmigo. Tu corazón nunca estuvo conmigo. ¿Será que de esa manera yo le puedo dar un culto correcto a Dios? No. ¿De dónde emanan todas las cosas malas que dice la Escritura? Del corazón. Como digo al otro vez, engañoso en el corazón. ¿Verdad? Entonces, hermanos, debemos de ver dónde estamos. ¿En qué parte estamos? ¿Qué culto le estamos dando a Dios? O la revelación que tengo es porque el hermano que se paró al frente lo explicó tan bonito y que esa es la verdad. O realmente el Padre me reveló el Evangelio. Es que la única manera que yo le puedo un culto racional, un culto justo a Dios, es que la revelación venga directa del Padre a mí. Entonces yo soy iglesia. Entonces yo me convierto en iglesia. Yo, con las cuatro paredes donde estamos, yo me convierto en iglesia. Yo soy sembrado en el fundamento correcto. Es que a mí me va a dar las llaves del cielo. Es que a mí me va a dar el Evangelio para que yo pueda testificar del Evangelio. Pero ¿qué es lo que ando predicando? Dijo un hermano por ahí, va, cascado. Pongámosle otro nombre, pues. Muerte. Pensando que yo tengo la revelación de Dios. Pensando que yo tengo el Espíritu de Dios. Mi corazón es donde está. Hoy entendemos cuando le dijo a David, y
Y nosotros aislamos a David con esa expresión, conforme al corazón de Dios. No, hermano, es que nosotros tenemos que ser conforme al corazón de Dios. No es solo David, es que yo tengo que ser conforme al corazón de Dios. Es que usted tiene que ser conforme al corazón de Dios para que pueda darle el culto que Él nos está pidiendo. Ahora, preguntémonos, ¿será que yo le estoy dando un culto a Dios por formalidad? ¿Usted ha fijado cómo son los cultos de la iglesia? Un formalismo y una no sé cómo decirle, pero vaya, Marvin, abra, vea. Después viene canto, después viene ofrenda, y después viene, o sea, bonito pues, no estoy juzgándolo para mal, no, todo bonito. Entonces, esa es una formalidad que yo le estoy dando al Evangelio. ¿Será que eso es lo que Dios me está pidiendo? ¿Será que yo vengo a la iglesia por religiosidad? Porque, bueno, mis cheros tienen que ver, mi familia, que yo pues estoy en los caminos del Señor, ¿verdad? Y yo tengo que ir a la iglesia. ¿O será que yo le estoy dando un culto a Dios por, ¿cómo le podría decir? Por un hábito que yo tengo? Yo sé que ya el domingo me despierto a las 6, bañar los hipotes, que se cambien, hacer desayuno, porque vamos para el culto. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Hablamos de formalidad, religiosidad, y un hábito que yo tengo, que yo voy, ¿verdad? Y el día que voy el domingo al culto, tengo que ir bonito, de camisa larga, los zapatos lustrados, o sea, con mi pañuelito, o sea, que tengo que ir bonito, porque voy. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Cada uno debemos de preguntarnos, ir a la Escritura, no crean lo que yo estoy diciendo, ir a la Escritura. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Cuál es el culto que Él me está pidiendo que Él me esté exigiendo cuando yo digo que tengo la revelación? Es duro, pero es así. ¿Será que Dios me está pidiendo un culto a mí a medias? ¿O será que Él quiere que yo le dé el culto toda mi vida? Desde que llegó la revelación en mí, yo no tengo ojos, como cuando los novios cuando se casan, los que son casados aquí, ¿verdad? No, mi amor, es que no tengo ojos para solo vos, ¿verdad? Y sabemos que eso es mentira, ¿verdad? Y sabemos que lo que decimos es mentira, ¿verdad? Entonces, ¿será que de la misma manera Dios nos está viendo? No, Señor, sos grande y poderoso, Padre, ¿verdad? Vos me has sacado de donde yo nunca podía salir. ¿Y quién marca a dónde estoy? El lunes a dónde estoy. Allá conocemos en el trabajo, son chavacanes, ¿no? Que vamos a oír, ¿verdad? Lo que están hablando. ¿Será que eso es lo que Dios quiere de mí? ¿Será que eso es lo que Dios quiere de usted? Dice que en el mundo estamos, es así, ¿verdad? Pero no nos manda que participemos del mundo, ¿verdad? ¿Será que de esa manera yo le puedo dar un culto correcto a Dios? ¿Cuál es el culto que Dios quiere? Mi vida completa. Mi vida completa. Eso es lo que Dios quiere. De esa manera yo puedo darle un culto correcto a Dios. Mi vida completa. No, es que voy a dejar este pedacito para mi señora, ¿verdad? Y este pedacito para mis hijos, y este pedacito para mi mamá. Es que no es así. Dios quiere completamente su vida. Que el Espíritu de Dios esté en usted las 24 horas del día. Pero no porque yo lo estoy diciendo, van a decir, ay, el maestro piensa que él, no, hermano, yo estoy más diferente que cualquiera. Pero tengo que decirlo. Ustedes tienen que decírmelo. Pero no podemos venir, y yo creo que en esta plataforma, en esta
plataforma, nosotros no venimos a engañarlos, a decirles cosas, no, hermano, está bien, tal vez el Señor tiene control de todo. Siga así, si todo el Señor va a llegar a un momento donde lo va a poner. Ahorita usted se echa 3 cervezas, solo tome hedón. ¿Cuántas tiene? 3, hermano. Deje una. El Señor viene haciendo el trabajo. No es así, hermano. No es así. Irreprensible en toda. Irreprensible. Que no me le saquen gallada, pues. No, que somos imperfectos. Vamos a ver que la carne, ¿verdad? La carne, pues, si Pablo ya decía, yo hago lo que no quiero hacer. Pero no queremos leer el 8. Romanos 8. No, lo conformamos con el 7, ¿verdad? Que bien bonito, ¿verdad? Y dice, no, fíjate que, pues sí, Pablo, pues, él mismo dice que lo que él no quiere, pues la carne, el pecado que hay en mi carne me lleva, ¿verdad? Pero ya el 8 no lo queremos leer, el 8.1, ahí ya no, ¿verdad? Y por eso dije yo, comenzamos Romanos, esperamos que al final algo haya pasado, si no creemos en vano, ¿verdad? Si no creemos en vano. Entonces, hermano, Dios nos está pidiendo un culto a cada uno de nosotros correcto. Y de esta mañana lo que hemos podido entender, porque es para mí lo que Dios está pidiendo, entonces nosotros tenemos que realmente poner, cambiar lo torcido, dice la Escritura, ¿verdad? Cambiar lo torcido, ¿verdad? Y Efesios 2.2 dice, ¿verdad? En los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo. Oiga bien lo que dice, antes de que la revelación llegara a su vida, es que usted anduvimos así. Así estuvimos, antes de que llegara la revelación. Pero dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, allá, cuando estabas arruinado, pues, cuando vivías en tinieblas, cuando Satanás era tu tata, ¿verdad? Cuando Satanás gobernaba tu vida, así anduviste. Pero dice, ¿verdad? Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Entonces, ¿por qué yo voy a seguir lo mismo? Y tratando de justificarme sinvergüenzada. No le puedo dar el culto correcto. No puedo. Si mi padre sigue siendo el diablo, los deseos de mi padre, lo que yo estoy haciendo, no puedo. Entonces nosotros tenemos que tener una vida que debemos de reconocer la voluntad de Dios y obedecer. Tenemos que reconocer la voluntad de Dios, pero no nos quedamos ahí, sino que tenemos que obedecer. Todos vamos y leemos ¿y cuál es la voluntad de Dios? Que crean en su Hijo, ¿verdad? Pero hasta ahí nos quedamos. ¿Y dónde está la obediencia? Pero ¿qué obediencia nos llama Dios que nosotros tenemos que hacer? A venir todos los domingos y estar aquí a las 11, punto. Esa es la obediencia que Dios quiere de nosotros. La obediencia que Dios quiere de nosotros está tener que ser mecánico, ¿vean? Y de 2 a 3 yo leo la Escritura. El siguiente día, de 2 a 3 yo leo. ¿Será eso lo que Dios quiere? No. Dios quiere toda su vida, todo el tiempo. Pero ahora entendemos cuál es la voluntad de Dios y la obediencia de Dios. Y hemos leído siempre nosotros en Juan 6, ¿verdad? Que la obediencia de Dios, esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que le aliente y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué bonito lo sabemos, chulo, hasta de memoria. Y la obediencia. Y la obediencia.
y la obediencia. Es que yo me puedo saber de memoria todos los versículos, como a un hermano le dijeron, ¿verdad? Podía, tener tu versículo, ¿verdad? Ahí me dijeron por allá un hermano. ¿Y la obediencia dónde está? Jesús es el Cristo, mi verdadero rey, mi verdadero sacerdote y mi verdadero profeta. Ya creí en Él y yo tengo vida. ¿Y la obediencia? La dejamos de un lado, ¿verdad? Pero yo ya le estoy tocando las sandalias allá al Cristo. Me siento que soy lo máximo. Sin obedecer, entonces estoy arruinado. No le puedo dar el culto. Y comencemos por la obediencia. ¿Qué es lo que debemos de obedecer? ¿A qué nos envió Él a cada uno de nosotros? ¿A qué nos envió? ¿Por qué nos dio ese ministerio de la reconciliación a cada uno de nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué le otorgó y le reveló el Evangelio y lo mandó a ser discípulo? ¿Para qué? ¿Para qué Él dijo, Él estaba reconciliando al Padre y ahora les entrego este ministerio de la reconciliación? ¿Para qué? ¿Para tenerla y guardarla? ¿O para obedecer lo que Él nos estaba mandando a hacer? Entonces, ese es el punto que Dios quiere. La obediencia de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos exige Él. Ya creíste, te me revelé, te planté, echaste raíces, tu palabra no falta en tu boca, pero no, ¿por qué el corazón de nosotros está lejos de Él? Porque no le obedecemos. Porque todo lo otro lo tenemos bonito, pero la obediencia no está en nosotros, porque no podemos ir a predicar el Evangelio. Y la obediencia es algo bien importante y es algo fundamental, porque cuando nosotros obedecemos, ¿qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros? Abriendo el camino para su segunda venida. Es que si eso no pasa en nosotros, no le estamos dando el culto correcto a Dios, porque estamos deteniendo su venida. Si nosotros obedecemos, es lo que hizo Juan el Bautista, pues, ¿qué es lo que él anunciaba? Y que iba a venir, ¿verdad? Y vino. Oye usted, quítele Juan el Bautista y ponga su nombre. Y no solamente estemos diciendo que Él viene en nuestro día. No, obedezcamos y abramos ese camino nosotros. ¿Con qué? Llevando el Evangelio. Es que ese es el culto que Dios quiere. ¿A qué mandó a Adán, pues? A que multiplicara. Le estaba dando el culto correcto. Hoy usted y yo somos los llamados que para que abramos ese camino, nuevamente, que si no estamos abriendo ese camino para tu segunda venida, hallémonos mejor. Pero no estemos diciendo que Él viene, y cuando nosotros no podemos obedecer a llevar el ministerio de la reconciliación, cuando nosotros no podemos ir y vamos a ir a ser discípulos en su nombre, y cuando nosotros no podemos enseñarle todo lo que Él nos enseñó. Porque queremos hacer discípulos, pero no les queremos enseñar. Y la Escritura es clara, ¿verdad? Y Él nos manda que también en el Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que es mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero para que Él esté con nosotros hasta el fin del mundo, tenemos que enseñar la revelación del Padre a nosotros, la misericordia del Señor vino a mí. Entonces yo tengo que ir a enseñarle a que guarden todas las cosas. No dice una, todas. Pero ahora nosotros vemos, y dice la Escritura, que Dios nos ha dejado ejemplo
para que los de este siglo, yo y usted, pues, no caigamos en los que quedaron, los que vinieron de allá atrás, ¿verdad? Cayeron. Y Samuel, ahí termino, Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcamos a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención que la dulzura de sus labios. Dice, como en que obedezcamos a la palabra de Jehová. ¿Será que Dios nos está mandando a que hagamos tantos sacrificios cada uno de nosotros? No, démosle el culto que Dios nos pide, es correcto. Obedezcamos, vayamos, testifiquemos el Evangelio. Pero, hay un pero, ¿eh? Si no tenemos el Espíritu de Dios, si no tenemos la revelación de parte directamente del Padre, sino que tenemos una revelación que ha sido revelado por un humano, entonces no pasa nada. Debemos de ir y pedirle al Señor. Yo, hermanos, muchas veces me he parado frente de ustedes y en otros lugares, pero yo sí le pido al Señor que día a día me vaya esclareciendo su verdad, porque puede hacer que yo tenga una revelación humana y pueda hablar humanamente. Y yo pueda decir que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Pero qué estoy haciendo? El hermano hace una pregunta: ¿cuántas veces he empezado esta semana? Pero cuidado, ¿dónde está su corazón? Así que, hermanos, solamente pido que oren por mí, que oremos que oro por ustedes, que oremos todos para que verdaderamente el Evangelio se lo vaya cargando a cada uno de nosotros. Porque si no, vamos a llegar a aquel momento. Pero el Señor, si yo en tu nombre fui aquí, yo en tu nombre hice esto, es que Señor, yo en tu nombre regalé lente, yo en tu nombre hice esto, ¿qué nos va a decir el Señor? En tu nombre di tamales, en tu nombre di pupusas, en tu nombre puse la jarra de chocolate. ¿Qué nos va a decir a nosotros? En tu nombre, Señor, compré una troca y le puse una bocina y en tu nombre voy a gritar en todas las colonias. ¿Qué nos va a decir el Señor a nosotros? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No quiero estar en ese momento, hermano, así. Bendito Dios, no quiero estar así. Oren por mí, oremos por cada uno de nosotros, porque va a ser en vano estas sentadas, estas dormidas que se vienen a dar aquí. Va a ser en vano. Esas dormidas de pie, va a ser en vano. Va a ser en vano, hermano. Yo los amo a ustedes, espero que ustedes me amen en el Señor y que podamos orar para que verdaderamente estemos aquel día en el gozo de mi Señor. Mirá, si solamente le testificaste al hermano Mena, pero bienvenido, siervo fiel, mucho te pondré. No se necesita hacer el montón, que voy a ir a Corea, que voy a ir a Chile, que voy a ir a Colombia. No. El hermano fue bien explicativo el domingo. Su Jerusalén. Pero no le puede hablar ni a su mamá ni a su papá. Pero ni le puede hablar al vecino, porque el vecino tiene un mal concepto suyo. No le puede hablar a su compañero de trabajo, porque usted es un gran vulgar. Entonces, hermano,
Amémonos en el Señor verdaderamente. Oremos. Hermanos, mire, hemos perdido eso y lo he dicho yo. Hemos perdido, el jueves lo estuve diciendo, hemos perdido eso, hermanos. Oremos. Yo los quiero ver a ustedes allá. Yo no sé si ustedes en el amor de Dios quieren verme. Ahí sí voy a cantar. Porque dice que todos vamos a cantar una sola canción. Ahí les voy a cantar. Pero yo quiero estar con ustedes. Yo quiero que ustedes estén conmigo. Pero oremos, hermano. Si hay iniquidad en nosotros, si todavía está esa iniquidad y no le podemos dar el culto correcto a Dios, oremos para que Él pueda limpiarlo, para que Él pueda santificarlo, porque bonito es el verso, ¿verdad? Con una sola ofrenda hizo perfecto. ¿A quién? A usted, siendo un pícaro. No, a los santificados, a los apartados para Él, a los que Él escogió antes de la fundación del mundo, para que estuvieran con Él. Ahí quiero estar yo, no sé usted, pero oren por mí. Oremos para que le podamos dar el culto correcto que Dios nos ha dejado. Si no, no podemos, porque este no es el culto que Dios nos ha pedido. Tenemos que reunirlo en la Escritura, digo por cuarta vez. Es que la Escritura nos manda que estemos de esta manera, unánimes y juntos, pero no es lo que Él nos ha pedido para que nosotros alcancemos la salvación. Si bonito fuera que solamente esto fuera el requisito que Dios ha puesto, qué bonito es, ¿verdad? Ya la hicimos, ya estamos todos. Pero no es eso. Dijo el hermano, ¿verdad? Recibimos el consejo que es de eso. Pero después que recibimos el consejo, nos quedamos con Él, se lo va a podrir y se lo vamos a sanar, ¿verdad? Pero ante todo tenemos que tener el Espíritu de Dios. Ahora oremos, hermanos. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor. Esta mañana, Padre, hemos venido y hemos testificado tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, por las carencias que aún están en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, límpianos con esa agua preciosa, Señor. Quita toda iniquidad, Señor, de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que seamos verdaderamente dignos de ser llamados como discípulos. Para que ese evangelio, Señor, verdaderamente pueda estar en nosotros. Para que esos ríos de agua viva, perfectos, Señor, puedan correr de cada uno de nosotros. Pero sabemos, Señor, que tenemos mucho que caminar, Señor.